No pocas veces hemos escuchado decir que los andaluces hablamos mal. No pocas veces se nos ha obligado a castellanizar para poder acceder a los medios de comunicación, para hacer cine, teatro y, por supuesto, para la poesía. Todo lo que no sonara a castellano en ciertos medios se consideraba cateto, inculto. Y no estamos hablando del pasado. Aún hoy, en esta Andalucía del siglo XXI, el castellano se sigue utilizando para las campañas institucionales andaluzas, para la publicidad, para las voces en off de los documentales, para todo aquello que quiera aparentar tener más categoría. Y, sin embargo, las hablas andaluzas, en toda su variedad, son un exponente de nuestra riqueza cultural e histórica, de nuestro extenso vocabulario, de nuestra capacidad de asimilación, de nuestro propio ser. El desconocimiento, la desinformación y el complejo de inferioridad de muchos han sido traba para que los andaluces nos sintamos orgullosos de nuestra forma de hablar. Y la mejor manera de hacerlo es con la información. Somos andaluces, estamos orgullosos de serlo, y una de las mejores maneras de demostrarlo es precisamente con nuestra habla. Que dice que hablamos muy ligero, ¿no? Que dice que hablamos muy ligero, que no lo entiende. Pero vamos, quedamos bien porque la gente, o sea, todos nos atienden bien y nos escuchan. Hablamos muy ligero y por eso muchas veces no nos entienden. Pero vamos, yo veo... Entre nosotros sí nos entendemos perfectamente. Pero, también yo voy a Cataluña y tampoco entiendo mucho a los catalanes muchas veces y... Hombre, sobre todo cuando hablan en catalán. Sobre todo cuando hablan en catalán. Como todas las lenguas y todas las modalidades de una lengua no son puras totalmente, todo absolutamente del castellano en absoluto, vamos, de una estadística aproximada que se hizo hace ya bastante tiempo, por lo tanto no tiene un valor estadístico actual, pero sobre el léxico del diccionario de la Real Academia, digamos, la lengua española, no es la habla andaluza, la lengua española, el 73% venía del latín, otros ya venían del griego, el 18% del árabe. Quiere decirte que el mismo español o castellano es configuración de muchas otras lenguas, aunque solemos decir que el castellano es un dialecto del latín o proviene en su mayoría, un 73% del latín. No es que yo creo que no es que hablemos mal, sino es que yo creo que cada provincia o por ejemplo, cada pueblo tiene su forma de hablar, creo yo. Lo que pasa es que la falta de costumbre de otras comunidades y de otros sitios a lo mejor no nos entendemos al principio. A mí, yo cuando llegué aquí al principio me pasó eso, me costaba entender algunas personas hablando. Si van de aquí al norte quizás les cueste también entender en algunos pueblos del norte cómo hablan los de arriba, pero pienso que no tiene nada que ver con hablar bien o hablar mal, somos andaluces, no castellanos. Yo creo que es como en todas las provincias, ¿no? Si te vas a Galicia y vas a un pueblo de Galicia, pues posiblemente te cueste trabajo entenderlo, ¿no? El castellano cuando hablan, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, que tenemos un acento un poquito más pronunciado. Para mí el acento andaluz es un acento armonioso, es un acento suave, es muy fácil de escuchar. El intentar hablar de otra manera por parecer castellano, por parecer del norte de España, me parece una barbaridad. Nosotros somos lo que somos y tenemos que mantener lo que hemos vivido y lo que hemos aprendido de nuestros padres, de nuestra propia cultura, vamos. ¿Qué es el andaluz hoy? Es una variedad, una modalidad del español. ¿Cuál es nuestra lengua? La lengua española. Igual que los mexicanos, los argentinos, o los de Burgos o Valladolid. En Valladolid hablan español. Y en Burgos español. Y en Sevilla español. Y en México español. Español, la lengua común. Y ahora, el modo, la manera de hablar español en Andalucía es el andaluz. Yo es que a mí me encanta el andaluz, es que me encanta. No porque sea gracioso, no, es porque, no sé, porque es un sonido como más musical. No tenemos por qué imitar unos sonidos, unos fonemas que son castellanos, cuando nosotros tenemos una manera rítmica, melódica, muchísimo más expresiva, más rica en matices que el castellano no madrileño, sino que por supuesto el de Valladolid, el de Salamanca y... Sí, bueno, por ejemplo, un amigo mío estudia en Valladolid y siempre dice, la gente de aquí, y tú también, habláis muy mal, pero yo no pienso así. Yo pienso que el español, bueno, el andaluz que se habla aquí
es un idioma, o lo que sea, una lengua, un acento igual como el que se habla en Castilla y León, por ejemplo. Solamente es distinta, pero no vale menos, por ejemplo. Sí, es muy melódico y tiene una énfasis muy bonita en ciertas palabras. Y eso me gusta, sí. Me imagino que en todas las comunidades hablarán, no sé si se regirán por la Real Academia de la Lengua, pero cada comunidad y cada pueblo tiene su forma de hablar. Me imagino que en algunos pueblos hablarán como más cerrado, andaluz más cerrado, igual que en Galicia, igual que en Cataluña. Pero hablamos o hablan en andaluz, la forma de hablar de siempre, pero mal no. El localizar el bien hablar es un disparate. Hay personas que hablan bien, que se expresan bien, y no es cuestión de ser andaluz, extremeño, canario o mexicano, sino que tú tienes un dominio funcional de la lengua. Yo lo que digo es que cuando entran extranjeros aquí, que han entrado 500, que nosotros venimos aquí siempre, y han entrado 2000 extranjeros, y al poco tiempo de estar conversando con ellos, un poquito parado, un poquito más de hecho, la gente se entera de todas las cosas, se enteran de las tapas, se enteran de lo que va. Para que hablan muy despacito a los extranjeros. Bueno, correcto. Eso no es la forma de hablar. Pero yo es una cosa que creo que pasa en todas partes. Digo, vaya donde vaya. Hay una forma de hablar en Madrid. En Madrid nosotros nos denotamos en el vocabulario, en el día a día, cosas que son un tanto chocantes, ¿no? Para nosotros, ¿no? El artículo 3 de la Constitución, 3.3, dice la catástrofe, el desastre, la mala sombra, dice la riqueza de las distintas modalidades de la lengua española será un objeto de especial respeto y protección. Y es la máxima ley del Estado español. Así que mucho cuidado que nadie diga que aquí hablamos más. Es riqueza del sistema. Los andaluces hablamos muy bien. Lo único que tenemos un habla particular, igual que los catalanes tienen una manera de hablar y los valencianos otra, y no hablamos mal en absoluto. Nadie me ha dicho, al revés. Nada más que llega el año pasado estuve yo en Tenerife y enseguida dice, ¿cómo se nota que eres sevillano? Eso es buena señal, ¿no? Un granadino no habla igual que un sevillano, pero bueno, que tampoco la normalización lingüística es la panacea que nos salve de todo. Te cargan la riqueza, que es lo que más nos identifica a los hablantes andaluces. Esa variedad de andaluz, que te habla un jiennense, te habla un cordobés, te habla un malagueño, y es distinto y todos nos entendemos. ¿Por qué no vamos a cargar esa variedad? Muchos de los que estaban en el puerto sabían que mis hermanos iban a matar a Santiago Nazar. Saltaron y saltaron para que lo hicieran. Yo creo que los andaluces tienen un estilo de hablar que es propio y tradicional, y nuestro, muy nuestro, y yo creo que no es cuestión de hablar mal, sino que es una forma de hablar nuestra y nada más. ¿Nos interesa a los andaluces diferenciarnos fuertemente? Plantéatelo. Porque si solamente, por ejemplo, un vasco habla en euskera, le entienden los 5.000, 10.000 o 20.000 que entiendan. Tú cuando hablas andaluz te entienden 400 millones y es la lengua en importancia segunda en el mundo cultural nuestro, después del inglés. Tenemos nuestra forma de hablar, igual que la tiene cualquiera. Su acento, su dedillo, como decimos nosotros. ¿Sí? Manteniendo la unidad del idioma, el español, y el hecho diferencial, que nos da una enorme personalidad lingüística, porque tú eres andaluz, y además la forma de hablar andaluza, ¿qué personalidad te concede? Entonces, mantiene la unidad, la lengua sirve para comunicar, te permite comunicarte con más de 400 millones de hablantes, y al mismo tiempo, como cuando habla un catalán, un vasco o un gallego, te identifican como hablante andaluz, porque de ti nunca van a dudar que tú seas, te dicen, oye, tú eres extremeña, tú eres burgalesa. No, tú eres andaluza porque tu forma de hablar te identifica. Y nosotros tenemos una enorme personalidad lingüística y se nos identifica como hablantes andaluces en todas partes. Mis padres hablaban así, mi madre era de Granada, mi padre de aquí de Sevilla, hablaban así, su acento. La granadina también tiene su acento. El comino, como le llaman, la tierra del comino. Y estamos, vamos, orgullosos de hablar andaluz. Pero te voy a decir una cosa, el otro día cuando vino Cami, que es del norte, muchas veces no me entiende. ¿A ti? Pero a ti no te entiende ni tu madre. A ti no te entiende ni... Un euskaldun, un señor que hable vasco solamente tiene muy pocas posibilidades comunicativas. Tiene que aprender inglés o tiene que aprender otra lengua, castellano. Nosotros, sin dejar de hablar nuestra lengua, porque el español es tan nuestro como la gente de Burgos, hemos contribuido a su prestigio y a su expansión. El español de América.
Por lo tanto, sin dejar de hablar nuestra lengua, que es nuestra, se nos identifica como hablantes andaluces. Es decir, que las señas de identidad no las perdemos y al mismo tiempo tenemos una lengua que nos permite muchas posibilidades comunicativas. Yo no lo veo como algo negativo, porque dentro de ese tono, si tú necesitas comunicarte, pues yo creo que tú un poco te adaptas al ritmo de, o sea, tú sales fuera o si estás en tu pueblo, te entiendes con todo el mundo, pero si viene alguien de fuera, pues tendrá que esforzarse también por coger el tono. Yo he estado a lo mejor en pueblos que la verdad es que me costaba trabajo entenderlo, pero bueno. No hablamos mal. Los andaluces tenemos una forma de hablar que es la nuestra propia de Andalucía. No, nuestra manera de hablar es un poco característica. Yo prefiero que escuchar a los andaluces y cómo nos entendemos y cómo hablamos. Sí, yo los símbolos de afirmación me gratifican. Además, si hay una diferencia que considero beneficiosa, porque creo que toda diferencia es lo que enriquece, pues me parece bien que se haga patente en un medio de comunicación público, sí. Quizás a lo mejor lo que nos pase sí, lo que nos pase, me considero que estoy aquí y soy de aquí también un poco, que tenemos la inseguridad por el machaque que nos dan constantemente, a lo mejor, pero es que pienso que es como en todos los sitios. Posiblemente con la televisión, la radio y todo eso se vaya uniformando y nuestros hijos y nuestros nietos pierdan esa riqueza de vocabulario que se está perdiendo. Hay algunos que sí en la televisión intentan acentuar, digamos, el habla andaluza y la verdad que queda feo. Bueno, el castellanizar para un actor yo creo que siempre es una mutilación. Para todos los actores andaluces yo creo que hemos estado mutilados toda la vida. Porque claro, en la manera que uno habla va toda la expresión, ¿no? Entonces, al tener que castellanizar, el actor está mutilando esa parte personal, emocional, rítmica que tiene de expresar, porque nuestro trabajo es el expresar. De un autor castellano, el que lo elija, o un autor andaluz, Lorca o Juan Ramón, quien sea, si su modelo de español es el castellano, que lo diga en castellano. Pero desde luego, el niño andaluz, que lo diga en andaluz, por favor, que no que castellanicen la poesía. Además, que es que se la cargan y sienten esta vergüenza ajena. Llegaron hombres con cruces en las lanzas, con cruces en las armaduras de hierro y la soberbia llenándoles el pecho. Y cegaron los campos con espadas y llenaron de fango los pozos y las fuentes. Y hablar en esa forma que se suele decir que es un andaluz neutro, que no se sabe bien qué es lo que es, eso del andaluz neutro. Lo de neutro, ¿eso qué es? Es decir, un modelo que no sea de nadie y que lo podamos usar todos. Eso es un riesgo grande porque perdemos nuestra identidad. La solución andaluza hasta ahora me parece perfecta. Y es que podemos hablar en andaluz culto en un telediario, porque existe un andaluz culto, el que tú usas es un andaluz culto. Lo que pasa es que a veces a lo mejor que la tele también exagera, porque yo he visto algunos anuncios que son exagerados, que tampoco hablamos así. Sí, cuando intentan imitarnos, ¿no? Cuando intentan imitar al andaluz, realmente yo creo que parece que, hombre, hasta el punto de ofender no, pero sí que es verdad que intentan y nos ponen muy exagerados, ¿no? Yo creo que mucho más de lo que realmente somos, ¿no? Pero... O cuando tú ves en la televisión a alguna persona hablando fino, ay, madre mía, y Bacalao de Bilbao, siente uno vergüenza ajena y casi, digo yo, romper el televisor. Dice, bueno, es tremendo. Pero eso nace de la ignorancia. Si tú estás seguro que tu forma de hablar, y tú lo estás, y yo lo estoy, yo no me autocorrijo porque ya he estado, porque no, es un rasgo que enriquece. Y digo rasgo, no te he dicho rasgo, que lo puedo decir, rasgo, y te digo rasgo. Porque la aspiración es un rasgo oculto del andaluz, y lo decimos todos, y tiene prestigio. Y te lo dicen desde los políticos más importantes hasta los actores más importantes. Bueno, en la tele se habla un poco más andaluz, la tele en general, digamos, ¿no? En las cadenas en general, pero también tenemos que tener en cuenta que el tipo de personajes que hacen los andaluces también siguen siendo los característicos, ¿eh? No podemos olvidarnos de que casi todas las chachas son andaluzas, casi todos los macarrillas son andaluces, el ladronzuelo, o sea, que deriva un poco todos los tipos
que antes pues, están en el teatro quinteriano y demás, son los que ahora mismo están en las series y son los que generalmente hacen los andaluces. En cualquier obra que vemos todavía, la chacha tiene que ser andaluza. El arquitecto, el médico, ¿por qué tiene que hablar en castellano? ¿Por qué el arquitecto no habla en andaluz, el médico en andaluz, y la chacha habla en castellano de Burgos, fino, fino, finísimo? ¿Por qué? Sí, si el andaluz cumple perfectamente la función comunicativa, y es precioso. De todas maneras, yo creo que los actores andaluces han menospreciado muchísimo el andaluz. Ellos se han sentido menospreciados también por el habla, entonces han pretendido ser muy castellanos y ser más castellanos que los castellanos. Con lo cual salen por ahí unos acentillos y unas S y unas cosas extrañísimas en casi todos los actores andaluces. Lo que me parece una barbaridad es que cualquier persona que no tenga el habla andaluz intente imitarlo, porque entonces no parece andaluz y entonces parece una cosa que es una mezcla tan que no es, que parece que el andaluz es una cosa distinta, que hablamos mal. Y eso va, yo creo, un poco en detrimento de su profesión, en detrimento de ellos mismos como personas, porque un catalán, por ejemplo, no pierde su acento cuando habla castellano. Esas L's, eso un catalán no lo pierde, sin embargo es aceptado en Madrid, en cualquier sitio. Yo creo que los andaluces tenemos que reivindicar nuestro derecho a expresarnos en nuestra manera. Yo creo que eso es innato, creo que lo tenemos, ¿no? No sé yo hasta qué punto podemos sentirnos acomplejados o sentir vergüenza de la forma en la que hablamos, ¿no? Yo creo que eso es un don o un fallo, no sé cómo lo quieren interpretar, pero nosotros nos sentimos a gusto con esa situación, ¿no? Yo creo que no nos conocen lo suficiente. Yo creo que tenemos un lastre de muchísimos años atrás, en los que, bueno, Andalucía, pues, por desgracia, no ha sido una comunidad autónoma muy agraciada en el sentido de económicamente hablando. Entonces, quizás eso hace un poco que desde fuera se nos vea, y no solo a los andaluces les pasa esto, quizás también a los extremeños también le pasa más o menos lo mismo, ¿no? Parece ser que el sur para algunos pues tiene esa particularidad, ¿no? Esa seña equívoca totalmente de identidad. Ponerle velas verdes a las almenas, llevarle al Río Grande, Guadalquivir, suban los colores de la Ancena hasta el reino de Verse, del Botamí. Hay evidentemente una motivación política. Se ha querido tener a un pueblo subyugado, humilde, y con conciencia de que es tonto, analfabeto y tal, y que se le puede manejar fácilmente. En el momento que se tienen conocimientos sobre cualquier aspecto, a un licenciado en filología o una persona experta, no licenciado, sino cualquier persona que tenga cultura, que te digan que tú hablas mal español, anda, que no le vas a responder bien y con contundencia, o que me lo digan a mí, y hay veces que lo han dicho. Pero también es verdad que se está empezando a hablar más en andaluz cuando hay proyectos que se subvencionan por ser andaluces. Es curioso. Entonces ha habido una motivación de tipo política, social, etcétera, que ha interesado en cierta medida mantenernos a nosotros como gente analfabeta, que no tiene cultura, y desde luego no iban a la escuela nada más que los hijos de los señoritos, digo, en esa época en que lo ponemos, y la mayoría de los andaluces, por ejemplo, los autores de coplas flamencas eran analfabetos. Mi madre no sabía leer y escribir, y qué bien se expresaba. Pero eso era una realidad social y a lo mejor interesaba mantener esa situación. Nada, creo que sí, que claro que la forma de expresar es bonita además a la hora de hablar, ¿no? De recitar poemas y cosas de eso. Yo pienso que ese tópico tiene que desaparecer. Cualquier texto, poético o prosa, se puede decir en andaluz y queda precioso en andaluz. Y al niño, por Dios, no lo obligues a hablar un modelo de español que no es el suyo. Y yo creo que la poesía es perfectamente... se puede decir perfectamente en andaluz. La poesía no tiene manera, no tiene forma, no tiene ninguna forma específica de hablar. Y que si tú estás hablando o estás recitando a Lorca, lo que me parece es un pecado mortal, absolutamente, hablar a Lorca en castellano. Porque al hablar Lorca en castellano se pierde toda la emoción que contiene la palabra de Lorca.
porque la palabra de Lorca es palabra que está sustentada en una cultura, que es la cultura andaluza. Una poesía, por ejemplo, El romance de la pena negra, de Federico García Lorca. Las piquetas de los gallos en castellano, ¿lo vas a decir? Lorca hablaba fino, digo por decir el modelo castellano. Claro. Es decir, yo creo que la forma mejor de decir, interpretar y recitar ese poema es en andaluz. Galopa, caballo cuatralbo, jinete del pueblo, al sol y a la luna. Nadie, que enfrente no hay nadie. ¿Qué es nadie si la muerte va en tu montura? Galopa, caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. Es que Shakespeare hay que hacerlo en inglés, naturalmente. Y si se hace, se puede hacer en andaluz, se puede hacer en catalán, se puede hacer si se hace en otros idiomas que no es el inglés, ¿por qué no se va a utilizar el andaluz para hacer Shakespeare? ¿Es que acaso los sentimientos contenidos de los personajes de Shakespeare no se pueden expresar en andaluz? ¿No los tiene lo mismo un andaluz? Son sentimientos universales. Bueno, que nosotros afortunadamente pues hemos tenido a lo largo de la historia pues grandes escritores, grandes artistas, poetas, por lo tanto la discusión que en ese sentido se pueda mantener no tiene mucho sentido, ¿no? Becker, por ejemplo, bueno, han sido andaluces, ¿no? Los grandes artistas han sido todos andaluces y han hablado han sido internacionales y han conservado su identificativo andaluz, ¿no? Claro que sí, somos en ese aspecto los mejores. Nuestra cultura está por todo el mundo entero, nuestro arte, y eso no nos lo quita nadie. Los mejores pintores, los mejores escritores, los mejores artistas, etcétera, etcétera, salen de Andalucía, o han salido la mayoría de Andalucía. Esto mismo, estando yo en un tribunal de una tesis doctoral, defendía una escritura diferenciada para el andaluz y se me escandalizaba la lengua. El tocar la escritura como si fuera un tabú. ¿Por qué tabú? El hablar diferente al andaluz, tú hablas el español de forma diferente. ¡Qué maravilla! Y ahora, ha habido intentos, que ahora te diré cuáles, muy importantes de una escritura diferenciada. Si la fonética es diferente, los grafemas, el fonema es diferente, ¿por qué la grafía no va a ser diferente? Si la pronunciación es diferente, ¿por qué la escritura no puede ser diferente? Entonces, tiene desde los Álvarez Quintero, en que no escriben en español académico, escriben de otra forma. Sí, bueno, pero claro, pero el Teatro de los Quinteros se desprecia no por la forma, sino por los contenidos, ¿no? Evidentemente, por la ideología que está contenida en ese teatro. Y también esa ideología está muy supervalorada y sobrevalorada por determinada clase social y determinada ideología, que fue la que puso a los Quinteros como la referencia del andaluz y la que creó de alguna manera una imagen del andaluz fuera de Andalucía, pues de la gracia y del arte y de lo bien que se vivía aquí y de esa relación idílica entre criado y señorito, en fin, todos esos tópicos que están ahí en el Teatro de los Quinteros, que le vinieron muy bien a una determinada ideología en una época y que bueno, lo de menos era que se hablara o no se hablara en andaluz. Tenía cierta gracia que se hablara en andaluz, porque como los andaluces somos muy graciosos, pues hablar en andaluz le daba también ese toque gracioso que requería el Teatro de los Quinteros, ¿no? Y dicen, ten cuidado porque si se escribe diferente se van a cargar la unidad del español. Que no, el flamenco se ha cargado la unidad del español en absoluto. Le ha enriquecido y le ha dado prestigio. Antes, desprestigio, porque nos avergonzamos del flamenco. Y ahora, afortunadamente, le está dando un prestigio enorme. Esas letras se dicen, se cantan y se escriben en andaluz, con una escritura diferente. Y esos intentos son auténticas joyas. Yo creo que la capacidad de adaptación del andaluz no la tienen tampoco en cualquier sitio, ya sin coña, ya hablando en serio. Somos capaces de adaptarnos, si no, no lo inventamos. Y para el resto de España, y tú también te adaptas, Antonio, y tú también te adaptas. Lo que pasa es que a los demás parece que hay que hablarle como para tonto. Entre los mismos especialistas hay una polémica y unos dicen que no es dialecto, otros que es dialecto, pero catedráticos especialistas en la materia. Yo te puedo citar, por ejemplo, a Gregorio Salvador, que es vicepresidente de la Real Academia, y así, profesor catedrático en Granada y ahora en Madrid, que dice que el andaluz no es un dialecto en la actualidad. Y su maestro, don Manuel Alvar, que falleció hace relativamente poco, también director de la Real Academia, uno de los mejores especialistas en el habla en lingüística andaluza, dice que nadie puede
en su libro el lenguaje, La lengua como libertad, dice, nadie puede negar que el andaluz sea un dialecto. Entonces, dos especialistas, catedráticos de universidad, de la Real Academia, uno dicen que sí es dialecto y que otro que no lo es. El catalán es una lengua, el gallego no. ¿Por qué el andaluz no es una lengua? Y nosotros, ¿por qué no nos ponemos a trabajar desde esta grabación para que el andaluz sea una lengua? Entonces, teníamos que plantearnos qué requisitos tiene que tener un dialecto para que adquiera el rango de lengua, como lo adquiere. El andaluz no tiene ese rango todavía. Tenemos primos catalanes, por eso en el tema del idioma, cuando vamos a Cataluña sí que es verdad que nos cuesta un poquito más de trabajo porque, bueno, nos dicen que hablemos castellano, ellos mismos nos lo dicen, ¿no? Yo me acuerdo de haber salido con la pandilla de mi prima y lo decía cuando éramos más jóvenes, que hablábamos el castellano y lo que veníamos hablando. Se respeta todo, vamos, se respeta a los demás también. Ser español, ser andaluz, hablar español, hablar andaluz, no son realidades antagónicas ni enemigas, sino que son mutuamente complementarias y enriquecedoras. No he tenido necesidad de hablar castellano para poder realizarme como actriz, ni como en los trabajos que he hecho de dirección. No he tenido ninguna necesidad de tomar prestado ningún acento. Con el mío me ha sido suficiente. Cadena a tu piel y nudo que apriete amargo laurel.